Hola a todos, hoy explicaremos acerca del método Kipsor o ordenación rápida y a programarlo en C#. Bueno, un breve resumen de la historia. El creador es Sir Charles Anthony Richard Haughey, que nació el 11 de enero de 1924, es un científico británico. Bueno, en 1960, cuando Sir Charles Anthony Richard Haughey, ganador del premio Turing en 1980, que es casi como un premio Nobel, desarrolla el algoritmo de ordenación Kipsor casi por casualidad, mientras ideaba la forma de facilitar la búsqueda de palabras en el diccionario. Bueno, él termina sus estudios universitarios en la Universidad de Oxford. Bueno, pero en 1958 él regresa para estudiar o obtener el certificado de posgrado en estadística. Fue en ahí donde que lo envían como estudiante visitante a la Universidad Estatal de Moscú, a la Unión Soviética. Bueno, en ese momento Richard trabaja en un proyecto de traducción automática para el Laboratorio Nacional de Física. Bueno, como parte del proceso de traducción necesitaba ordenar las palabras en oraciones rusas antes de buscarlas en un diccionario ruso que ya estaba en una cinta magnética o tipo en base de datos. Bueno, él hizo un programa de tipo de inserción que era muy lenta. Fue en ahí donde él crea el método de Kipsor, que era más rápida que la anterior, ya que tenía que buscar tantas palabras. Terminando el posgrado, regresa a su país, a Inglaterra, y más tarde sería reconocido el código o publicado el código en la Comunicación de Asociación de Maquinarias de Computación, la principal revista de información de la época. Ahora vamos a hablar sobre el método de Quicksort, que es uno de los métodos muy utilizados en la programación para el análisis de datos mayormente. El método Quicksort consiste en dividir la lista a ordenar en tres partes. Una va a ser el elemento central o el pivot, con el que vamos a comparar el resto de elementos. Otra va a ser la parte izquierda, donde se van a encontrar los elementos menores al pivot, y la parte derecha, donde se van a encontrar los elementos mayores al pivot. Bueno, para nuestro ejemplo vamos a considerar esta lista de números, que es el 5, el 3, el 7, 6, 2, 1 y 4. Para elegir el pivot se puede tomar cualquier elemento. Algunos toman el primero, otros el último y otros, como va a ser en este caso, al pivot va a ser tomado en el centro. El pivot será igual al número de elementos entre 2. Entonces, si tenemos 7 elementos, lo dividimos entre 2. Este nos va a salir 3.5. Tenemos la posición 0, la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas las posiciones son en enteros. No hay ni una que sea 3.5. Entonces vamos a tomar la parte entera, que es 3. Entonces nuestro pivot es 0, 1, 2, 3. Será la posición 3. La posición 3 será nuestro pivot, que es el 6. El de aquí será nuestro pivot. Ahora sí, para comparar los números se va a hacer de dos maneras. Se hará de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Para hallar de izquierda a derecha vamos a comparar, para separar todos los menores a la izquierda, y de derecha a izquierda para separar todos los mayores a la derecha. Entonces ponemos la I en el primer elemento y la J en el último elemento. Entonces vamos a empezar de izquierda a derecha. Comparamos el 5. El 5 ¿es menor que el 6? Sí. Entonces no se realiza ningún cambio. Pasamos al siguiente. El 3 ¿es menor que el 6? Sí. Entonces sí se está cumpliendo la regla. Pasamos al siguiente número. 7 ¿es menor que el número 6? No. Entonces nos quedamos con este número para realizar algún intercambio. Ahora sí, nos pasamos a la derecha. ¿El número 6 es menor que el número 4? No. Entonces nos quedamos con este número. Como estos dos están en posiciones incorrectas,
el número 7 y el número 4 se van a intercambiar quedando así. Entonces, nuestro i va a aumentar 1 y nuestra j también. Ahora sí, vamos a seguir con la interacción. El 6, como nuestra i está en esta posición, va a tomar así la comparación. Nos preguntamos, ¿el 6 es menor que el 6? No, el 6 es igual que el 6, que nuestro pivot 6. Entonces vamos a tomar el valor, este valor, el número del pivot, y nos vamos a pasar a la derecha y vamos a decir, ¿6 es menor que 1? No, entonces se va a realizar el intercambio, así. El 1 se va a quedar acá, a la izquierda, y el 6 acá a la derecha. Entonces, nuestro i va a aumentar 1, al igual que nuestra j. Ahora sí. Finalmente se va a aumentar. Aumentamos 1, y como ya el i es mayor que el j, entonces termina la primera interacción, dejando el pivot en su posición correcta. Al lado derecho los mayores y al lado izquierdo los menores que el pivot. Entonces vamos a analizar la parte derecha. Como solo queda un elemento, se va a comparar. Este va a ser el pivot, este va a ser el i y este va a ser el j. Entonces se va a comparar. 7 es menor que 7. No, entonces se queda ahí, en su misma posición, y no se va a realizar ningún cambio, porque solo queda un solo elemento. El pivot también ya queda ordenado, entonces ahora vamos a pasar a ordenar los elementos menores que nuestro pivot. Entonces nuestra nueva lista quedaría así: 5, 3, 4, 1 y 2. Como el pivot es n entre 2, nosotros tenemos 5 elementos. Esto sería 5 elementos entre 2, que esto equivale a 2.5. Pero como ya les dije, vamos a tomar la parte entera, que es el número 2. Entonces nuestro pivot se va a ubicar en la posición 2. Empezamos 0, 1 y 2. Entonces nuestro pivot se va a encontrar aquí. Nuestro pivot es el número 4. Entonces, la posición del pivot es 2 y el pivot 4. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Nuestro pivot será el número 4. Vamos a empezar. El i, que es el primer elemento, que es el 5. Y el j, que es el último elemento, que es 2. Entonces vamos a empezar por los menores. 4 es mayor que 5. No. Entonces vamos a tomar a este valor, porque este valor está en una posición incorrecta. Como ya tenemos un valor en posición incorrecta, nos vamos a pasar a la derecha y vamos a preguntar: ¿4 es menor que 2? No. Como 4 no es mayor que 5 y 4 no es menor que 2, entonces 5 y 2 están en posiciones incorrectas. Entonces lo que vamos a realizar va a ser el intercambio. 2 se va a poner para acá y 5 acá. Nuestro i y nuestra j avanzan 1. Ahora sí hacemos la comparación. 3 es menor que 4. Sí, entonces nuestro i avanza 1. 4 es menor que 4. No, 4 es igual que 4. Entonces tomamos este valor. Ahora sí nos pasamos al j. 4 es menor que 1. No, entonces estos dos están en posiciones incorrectas. Se va a realizar un intercambio, quedando así: 2, 3, 1, 4 y 5.
Entonces, como nuestro i, si es que avanza 1, y nuestro j se reduce a 1, el i va a ser mayor que el j. Entonces, cuando el i es mayor que el j, se termina ahí el ordenamiento, quedando el número 5, que es el número mayor al pivot, el pivot y los números menores al pivot. Entonces, vamos a tomar los números mayores al pivot, que solo es el 5. Entonces, como solo queda un elemento, significa que ya está ordenado. El pivot también está en su posición correcta. Entonces, vamos a pasar a ordenar los elementos menores a nuestro pivot, que es el número 4, que son el 2, el 3 y el 1. Aquí para hallar el pivot va a ser de la misma manera. N entre 2, como el número de elementos es 3, si lo dividimos entre 2 va a quedar 1.5. Tomando la parte entera va a ser 1. Entonces nuestro pivot va a ser igual a 1 a la posición número 1. Esta es la posición 0 y esta es la posición 1. Entonces nuestro pivot va a ser el número 3. Nuestro elemento inicial va a ser el 2 y nuestro elemento final va a ser el j. Entonces se empieza a realizar las comparaciones. 2 es menor que 3, sí, entonces 2 está en la posición correcta. Se compara. 3 es menor que 3, no, entonces este de acá está en una posición incorrecta. Ahora sí el j. 1 es mayor que 3, no. Como no es mayor, entonces estos dos están en posición correcta. Entonces vamos a pasar a realizar el intercambio. Quedaría así. Entonces nuestro i y nuestra j avanzarían 1. Y como el i es mayor que j, ahí va a terminar la interacción, quedando el pivot, que es el número mayor, y los números menores, que es el pivot van a quedar a la izquierda. Entonces, el 3 ya está en su posición correcta. Ahora sí vamos a pasar a ordenar los elementos que quedan hacia la izquierda, que son los menores que el pivot número 3. Entonces, como nos queda el 2 y el 1, el pivot, como es n entre 2, son dos elementos entre 2, que sería 1. Entonces nuestro pivot se va a ubicar en la posición número 1, que es el de acá, que empieza en la posición 0 y posición 1. Entonces nuestro elemento inicial va a ser el de acá y nuestro elemento final va a ser el de acá. Ahora sí, realizamos las comparaciones para los elementos menores. 2 es menor que 1, no. Entonces este valor está en mala posición. Empezamos por los mayores, que es el j, y comparamos con el pivot, o sea, comparamos el 1 con el 1. 1 es menor que 1, no, entonces está en mala posición. Entonces, como tenemos el 1 y el 2 en mala posición, vamos a realizar un intercambio quedando así. Nuestro 1 aquí y nuestro 2 aquí. Nuestro i y nuestro j avanzan 1. Como avanzan 1, el i es mayor que el j. Entonces ahí termina la interacción. Entonces nuestro pivot, a la derecha están los elementos mayores y a la izquierda están los elementos menores. Finalmente, si es que nosotros unimos todos los elementos, la lista ya quedaría correctamente ordenada. El video vamos a empezar creando un nuevo proyecto. En aplicación consola le damos un nombre Quicksort. Vamos a crear un menú donde vamos a crear una variable de tipo entero. Escribimos en pantalla el título del proyecto, console.writeLine,
al método quicksort. A continuación escribimos también en pantalla la cantidad de vectores que va a contener el arreglo. Console.writeLine. En cuanto a longitud del vector, declaramos la variable n int.32.parse console.readline y vamos a escribir un método que se va a llamar llenar db igual a new llenar y que contenga la variable n. A continuación vamos a crear una clase llamada llenar. Declaramos una variable de tipo h de entero, declaramos un vector de tipo entero, creamos el método llenar, le decimos que el vector es igual a new int de h, hacemos un for donde indiquemos que la posición y sea igual a 0 y esta posición sea menor que h y que y vaya decrementando de 1 en 1. Escribimos en pantalla console.write ingrese los valores y lo concatenamos con las posiciones de i. Escribimos vector que contiene los elementos de i sea igual a int.parse32 console readline. Ahora escribimos el método quicksort que va a contener los elementos de vector como 0 y h-1. Y escribimos mostrar entre paréntesis punto y coma. Creamos una nueva clase que es private voice quicksort que contenga los valores del vector de tipo entero, coma, declaramos un entero de nombre primero y otra variable entera de nombre último. Declaramos tres variables de tipo entero y como j, coma, central. Declaramos otra variable pivot de tipo double. La variable de tipo central va a ser igual a la suma del primero más el último, ambos entre 2. Nuestro pivote será igual a un vector que contenga la variable central. Decimos que i es igual a primero
j va a ser igual a último, y escribimos la palabra cerrado, hacer que mientras vector que contenga los elementos de i sea menor que el pivote, este vaya incrementando de 1 en 1, o mientras que el vector que contenga los elementos j sea mayor que pivote, y estos a su vez se vayan decrementando de 1 en 1. Y hacemos una condición if, donde i sea menor o igual que j, abrimos corchetes y le indicamos, creamos una variable que te pregunta, le decimos que temporal es igual a vector de i. También le decimos que vector que contiene los elementos de i sea igual a los vectores que contengan el elemento j, y el vector que contiene los elementos j sea igual a la variable temp, y le decimos que i incremente de 1 en 1 y j decremente de 1 en 1. Creamos la condición while y le decimos que i menor o igual que j, y le hacemos otra condición que diga si primero es menor que j, entonces nuestro método quicksort contendrá las variables vector primero y j. Hacemos otra condición si i es menor que el último, diremos que el método quicksort contenga los valores de vector, i, último. Creamos otro método que es private voice y mostrar. Acá vamos a ir para mostrar en pantalla. Escribimos console.writeLine entre paréntesis ponemos vector ordenado en forma ascendente. Bien, ahora creamos un for que contenga la variable i que comience en 0, a su vez i que sea menor que h y este que decremente de 1 en 1. Escribimos en pantalla console.write, abrimos paréntesis, abrimos comillas, dentro de las comillas entre corchetes ponemos 0, coma, vector que contengan los elementos de i. Ahora todo esto tenemos que hacerlo leer, console.readline. Entonces terminamos ahora, lo compilamos, vemos que no tenemos ningún error, lo inicializamos. Acá tenemos los nombres, decimos que vamos a poner 5 elementos, vector 1, 76, 23, 54, 12, 54 y vamos, están ordenados.
Ahora hacemos de 15 elementos, 12, 65, 73, 74, 23, 3, 6, 1, 87, 26, 12, 2, 34, 21, 55. Acá vemos que está totalmente ordenado. Es así como funciona el método de Quicksort. Gracias.